Ikigai Koji, tu propósito, tu camino, tu comunidad. Ikigai Koji, una corriente japonesa que nos enseña o nos ayuda a entender nuestra verdadera vocación, nuestra razón de levantarnos todas las mañanas a seguir luchando por nuestros sueños. Koji, la felicidad que nos da poner al servicio de la comunidad, a los demás, a las personas que queremos y nos rodean, toda esa vocación, esa disciplina y esa entrega. Hoy estamos en la sala del doctor Oscar Molina, porque no es fácil. No es fácil. De mis papás, yo todavía no tengo sala. Bueno, eso también. Bueno, Oscar Molina padre. Entonces, la idea aquí siempre es compartir con amigos, cruzar historias, saber que de una u otra forma hemos hecho parte de ese proceso pues, que es gratificante que le abran a uno las puertas de su casa, quiere decir que algo hizo bien en el camino. Estamos aquí para conocer la historia de Oscar Molina. Nanito, muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí en este espacio. Felicitarlo primero porque veo que es un espacio que cada vez toma más fuerza y qué interesante poder llevar a estos escenarios esas historias de todos esos deportistas boyacenses, no solamente las historias relacionadas con el deporte, sino también con lo que hay más allá del deporte, con la vida, con muchas historias que creo que pueden resonar sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Es que eso es lo que queremos que la gente entienda, que no hay camino fácil. En una era de facilismo, de rapidez, de inmediatez, queremos decirles alto un segundo, respiren y no se preocupen que es que esto no es de la noche a la mañana, ningún proceso. Y si realmente sueñan con algo y no se logra cumplir, pues que no se vayan a estresar más de lo necesario, porque hay otras opciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a contar hoy. Así es, puertas que a veces cuando se cierra una puerta se abren otras puertas que a la larga resultan siendo de pronto más constructivas, de pronto más alineadas a lo que es uno como persona, como diferentes escenarios. El deporte en el caso mío fue una etapa maravillosa que yo hoy en día agradezco haber vivido esas experiencias deportivas y hoy en día que me dedico a algo totalmente diferente, pues he cogido todas esas bases y todos esos valores que aprendí en el deporte y hoy en día pues puedo decir que son base de lo que hago hoy en mi profesión como médico. Vamos a comenzar por una parte fundamental que siempre arrancamos y es ¿quién es Oscar Molina Romero? Bueno, Oscar Molina Romero es un boyacense nacido en Sogamoso, criado en Tunja, alguien que soñó con ser jugador de fútbol profesional y que en algún momento la vida le dijo que por ahí no iba a ser el camino y entonces abrió la puerta de la medicina y más adelante de la neurocirugía. Hoy en día me estoy formando como neurocirujano, soy médico graduado de la Universidad de Boyacá y actualmente haciendo mis estudios de especialización en neurocirugía en la ciudad de Bogotá, con la Universidad del Bosque. Y bueno, pues me considero una persona desde siempre apasionada, dedicada, disciplinada. Creo que son valores que siempre he tenido desde que era deportista hasta hoy en día en mi trabajo como médico. Vengo de una familia trabajadora, mis papás, a pesar de que no son profesionales, han trabajado durísimo toda la vida para podernos sacar adelante a mis 3 hermanos y a mí. Entonces hoy en día vivo muy orgulloso, además de lo orgulloso que me siento de ser boyacense, de mis raíces, pues también me siento muy orgulloso de mi familia, de mis orígenes, porque creo que es algo que hace parte de la identidad de uno. A eso vamos, a los orígenes deportivos. ¿En qué momento dice, yo quiero ser futbolista o esta vuelta es lo que me apasiona o me gusta? Sí, bueno, pues yo empecé en la escuela de fútbol del Colegio Boyacá, yo soy bachiller del Colegio Boyacá. Me acuerdo, mi papá me llevó muy joven a la escuela, como 5 o 6 años. Yo me acuerdo todavía, recuerdos algo borrosos de esa escena, cuando él me llevó a la preescuela de fútbol y me presentó con el profesor Claudio Cala. Es Maestro. un gran maestro a quien yo aprecio mucho. A él, a Leonardo Numpaque, a Aldemar Numpaque, que fueron mis profesores en la escuela de fútbol del colegio. Y a los 5 años empecé con la escuela del Cowboy. Entonces empecé
digamos que esa carrera de formación deportiva con esos grandes maestros. Más adelante, 8 o 9 años, para el 2003, empieza Patriotas de Boyacá, aquí en Tunja. Tuve la fortuna de estar muy cerca de ese proceso porque mi mamá, junto con el doctor Jorge Armando García, prácticamente fundaron el equipo y mi mamá durante 6, 7, 8 años fue, digo yo, que el alma del equipo porque en su trabajo como secretaria de Patriotas gestionó muchas cosas y en ese diario vivir era pues como una persona muy importante y muy entregada para el beneficio del equipo. Entonces, 8 o 9 años empecé yo a acercarme al camerino de Patriotas, entonces jugadores, La Cachaza Hernández, Alonso Alcíbar, el Chicano López, el camerunés, Oye Flavier. Yo llegaba al camerino, los veía grandes y yo decía, yo algún día quiero ser jugador de fútbol y quiero vestir esos colores del equipo de mi departamento. Entonces fue muy motivante para mí. Entonces pasaron los años, en el colegio pues tuve la oportunidad de participar en varios torneos intercolegiados a nivel Boyacá y a nivel nacional, porque con el colegio Boyacá ganamos varios torneos. Y empecé también mis procesos de selección Boyacá, con más o menos desde todas las categorías, infantil, prejuvenil, juvenil. Y ese fue mi proceso formativo y fueron mis inicios en el fútbol antes de ya iniciar pues ya con la etapa en Patriotas en el equipo juvenil. Digamos que esa etapa en el colegio y en la selección Boyacá la recuerdo mucho porque pues vive uno experiencias que uno recuerda para siempre con sus amigos del colegio. Viajé a muchas ciudades con el equipo del colegio. En ese tiempo estábamos jugando un torneo nacional interclubes, me acuerdo. Y también con la selección Boyacá. También tuve un gran maestro que fue Carlos Córdoba. Me acuerdo de Carlos Córdoba porque esa historia la contó Miller en un episodio pasado. Nosotros el primer torneo infantil que fuimos, me acuerdo, a Bogotá, llegamos del Zonal Boyacá, fuimos primeros en el Zonal, goles a favor, etcétera, y llegamos a Bogotá a jugar contra Cali, contra Valle, contra los equipos ya como de más tradición, y nos llevamos unas goleadas Pasaron el trapo, sí. tremendas, y con Valle perdimos como 8-0, bueno, y llega Carlos Córdoba, eh, y con el mismo equipo, me acuerdo tanto, mismo trajo 2, 3 refuerzos, uno de Zetaquira, Puerto Boyacá, uno de Sogamoso, y con el mismo equipo, pero con un cambio de mentalidad, fuimos a un torneo en Cali y ya a otro precio. Allá perdimos 2-1 con Valle, pero terminaron pidiendo tiempo. A Cauca le ganamos a Casanare, Tolima también pidiendo tiempo al final del partido. Nos quedamos por muy poco para avanzar a la fase final del campeonato nacional. Entonces, de esa etapa me acuerdo mucho del profe Córdoba porque fue el cambio de mentalidad, el cambio de esa mentalidad de pronto un poco pasiva a lo que él nos decía, no, no pueden venir aquí a pintarles la cara, ustedes tienen que tener una actitud diferente. Y yo creo que hoy en día, al pasar los años, esa actitud y esas enseñanzas también quedan para la vida, ¿no? Sí, sin esa estructura tan fuerte, porque todo el que conoce el proceso sabe que son niños y que a veces tratarlos tan fuerte, no, o sea, ser tan radicales con las cosas, pues no funciona hoy en día. Ahora, a esa época todavía aguantaban un poco más, pero hoy en día no creo Sí. que la situación lo permita. No, y yo de esas enseñanzas también vivo agradecido. Yo al profe también le siento un gran aprecio y me di cuenta que también la vida es de actitud, de cómo uno la afronta, ¿no? Cualquier adversidad, cualquier obstáculo en el camino, cualquier cosa, aunque parezca difícil, pues cómo uno la está afrontando. Y creo que eso fue algo muy importante, ir a enfrentarnos con los mismos equipos que nos golearon el año anterior e irnos a pararnos de tú a tú, pues de pronto viéndolos así un poco más hacia arriba, que eran Sí, más grandes que nosotros, pero con el balón fue a otro precio y fue una experiencia muy bonita, darme cuenta que la vida también en gran parte es de actitud. ese es, ese es el momento que en el programa tenemos, que es el Ikigai, cuando evoca el Ikigai. Y es ahí cuando los invitamos a que reconozcan y nos comenten, oiga,
siento que la vocación o el Ikigai de Oscar está en esta parte chévere por esto, o me identifiqué con esto, porque lo que queremos acá es eso, dejarles para que ustedes entiendan muchas cosas, así como él se quedó con lo mejor de esa selección, otros se pudieron haber quedado con otras cosas, pero es el camino el que nos determina quiénes vamos a llegar a lograr ser. Entonces, en ese orden de ideas de la parte deportiva a Selecciones Boyacá, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes son los que dicen mis parceros con los que porque volante marca, ¿no? Yo en la selección Boyacá empecé de volante 10, yo era el 10 de la Boyacá. Sí, sí, sí. Y era muy creativo, muy volante, más ofensivo. Y ya en la medida en que fueron pasando los años, nos ajustamos a otra estrategia de juego que era el 4-4-2. Entonces ya no había un volante 10. Eso también cuando entré a Patriotas, sino ya pues pasé un poquito más atrás a la línea de volante de marca, obviamente teniendo un poquito más de esfuerzo, de sacrificio físico, de pegar un poquito más, de chocar, pero pues tratando de ser digamos que muy creativo también desde el fondo del medio campo. Entonces, inicialmente volante 10, volante creativo y luego volante de marca. Ya había que defender a quién, o a quién había que tirar de la pelota para que corriera. O que ganó, es que yo jugaba a Yo la fija. tengo, pues del colegio tengo, pues hoy en día también tengo contacto con ellos, mis grandes amigos, David Raba, eh, Sergio Barrera, Daniel Villamil, David Raba, que siempre era uno casi que con los ojos cerrados, tiraba el balón allá adelante y allá llegaba, es un jugador muy rápido. Y en Patriotas, bueno, pues tengo también grandes recuerdos con Nicolás Carreño, que fuimos en su momento muy buenos compañeros. Hoy en día también le siento un gran aprecio. Eh, Enrique Quiñones estuvo también en nuestro proceso, que hoy en día está jugando en México. Ujú. Leonardo Pico era compañero también ahí en el medio campo, una persona también que pues fue muy destacado en ese equipo. Fabio Bernal, varios sí, pues personas que hoy en día recuerdo con mucho aprecio. Todos han sido invitados. Ahí estamos esperando cuando podemos escuchar sus historias. A los que no he invitado, los estoy invitando en estos días. Porque la idea es eso, la idea es resaltar que si bien no pudimos, o sea, no se pudo cumplir el sueño de jugar fútbol profesional, rasguñando cosas muy importantes, porque ahí nos saltamos un pedazo, vamos de la selección Boyacá a Patriotas, No, pero ahí Patriotas. hay unos 15 años, una posibilidad en el Tolima. ¿Cómo fue eso? Sí, pues yo estaba haciendo mi proceso de selección Boyacá y desde que jugaba en Patriotas yo tuve una muy buena amistad con Wilder Medina. Eh, entonces, pues yo conocí a Wilder cuando era jugador aquí del equipo, Ay, Mostenco. fue hecho goleador del torneo de la B. Y luego, pues toda su historia en el Deportes Tolima, que empezó a destacarse, fue el goleador del torneo colombiano. Y en una de esos, un partido que tuvieron aquí contra el Chico, vino Wilder, yo fui a saludarlo al hotel, estaba con el senador Camargo y estuvimos hablando. Entonces él le dijo que pues, yo era una persona que me destacaba mucho en la selección Boyacá, que era un muy buen jugador, entonces que qué posibilidades habían. Entonces él dijo, llévelo a Ibagué y miramos. Entonces, estuve allá un tiempo. Mi papá, pues siempre, mis papás me han apoyado mucho siempre, en lo que he decidido hacer. Ellos han estado ahí brindándome todo su apoyo. En ese momento mi papá me dijo, listo, arranque, mañana se va para Ibagué. Yo estaba haciendo 11 en el colegio, entonces me fui para Ibagué. Creo que fue un buen proceso, dejé una buena imagen, tenía 15 años, eh, pero pues finalmente no se dieron las cosas para continuar con algo de apoyo económico, que era lo que estaba buscando, no tanto sueldo, sino de pronto un apoyo con el colegio o con algo de hospedaje. Entonces, pues ya estaba inscrito o estaba a puertas de inscribirme en el equipo de sub-20 para jugar el torneo sub-20, tenía 15 años. Pero pues en vista de todo eso, pues hablé con mi papá me dijo, venga, más bien termine 11, estaba como empezando 11 apenas, y pues venga y empiece su proceso aquí en Patriotas. Entonces decidí devolverme de Ibagué y terminé mi colegio, mi bachillerato y ya pues terminé una vez, me acuerdo en el grado que mis compañeros, no, yo quiero ser ingeniero
civil, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser abogado, entonces, no, yo quiero ser futbolista. Mis papás, bueno, ¿qué va a hacer? Entonces yo, no, yo quiero seguir jugando fútbol y ahí me apoyaron y fue cuando inicié mi proceso en Patriotas a los 16 años. En ese proceso, cosas, ¿qué tantas cosas pasaron? ¿Fueron que 4 años? Fueron 2 años y medio, casi 3 años que estuve en Patriotas. Pues fue un proceso no tan fácil porque yo siempre desde que inicié ya esa etapa de alto rendimiento tuve muchos problemas físicos. Entonces yo a los 15 años tuve mi primera cirugía de rodilla, a los 18 años tuve cirugía en la otra rodilla, mucho problema muscular. Me acuerdo tanto que pues, yo llegaba consideraba yo a mi mayor rendimiento y me lesionaba, entonces me contracturaba y eso me sacaba muy seguido de carrera. Entonces, entonces creo que eso sí afectó la posibilidad de poder continuar en el deporte de alto rendimiento y fueron esas lesiones tan constantes que tuve. Em, de hecho, me acuerdo tanto que cuando se dio la posibilidad de jugar Copa Colombia, yo fui convocado ya para jugar con el equipo profesional. Yo estaba lesionado en ese momento, yo sentía mucho dolor, estaba contracturado de uno de los aductores y hablé con el médico de Patriotas, también lo recuerdo con mucho aprecio, a César Ruiz. Le dije, no sé qué me va a dar, no sé qué me va a poner, pero yo mañana tengo que estar bien para jugar. Y fue pues cuando pude debutar con el equipo profesional. Lo resumiría como un proceso difícil por tantas lesiones tan seguidas, pero fue también un proceso bonito porque fue un proceso de transición entre ser jugador y deportista a lo que estoy haciendo hoy en día, que es ser médico. Yo me acuerdo de ese debut. Yo me acuerdo de ese debut porque es que nosotros éramos un cuerpo técnico boyacense poniendo a jugar boyacenses en ese partido. Era lo máximo que podíamos llegar a aspirar en ese momento, que estaba en nuestras manos, por decirlo de alguna manera. Porque nosotros estamos en la tribuna, nosotros ni siquiera nos llevaron al banco, Sí, porque no había contrato, había una vinculación diferente. Y me acuerdo que entró, le pegó a uno amarilla. Y yo, sí, bueno, sí, eso sí. otro fue como era, fogosito. Sí, Yo, sí, la misma emoción, ¿sí? ¿O qué sintió sí, ese momento? claro, y hoy en día nos reímos con mi papá y con algunos amigos, em, porque fue, fue algo muy curioso porque yo entré, mejor dicho, como un león a la cancha. Cuando lo sueltan, Me acuerdo de mi papá y yo estaba ahí parado en la línea esperando a entrar a la cancha y recuerdo tanto los gritos de mi papá alentándome, de mis pero es hermanos, que eso había sido siempre de todos los mis partidos, sus amigos. papás, o sea, su papá siempre allá en el puesto Sí, exclusivo de los hinchas fieles del equipo. el corazón me latía a mil, claro. Mi papá siempre ahí acompañándome, mis papás, mis hermanos, mis amigos del colegio. Entré a la cancha como un león y me acuerdo que en la primera jugada, un balón dividido, el jugador de Real Santander con el que estábamos jugando, eh, echó el balón hacia un lado, corrió el balón hacia un lado, entonces yo ya me había tirado en plancha, pero venía a mucha velocidad y pues, yo cuando vi que tiró el balón para un lado alcancé a recoger las piernas, pero se vio medio aparatosa la jugada. Entonces, claro, y todo el mundo en la tribuna, mi papá, mis amigos, no, la primera jugada lo van a Claro, expulsar, sí. es que Pensé que se me iba a adelantar el retiro del fútbol. es que en esa es que daba para roja, Sí, no, total. O sea, porque el hubiera man lo sido manda para un expulsado. lado, pero se gira. Y entonces, Mm, claro, la plancha va es por detrás yo y en la llegué, mitad de la cancha, o sea, fue en la mitad, adelante con la mitad. No, es que yo cuando veo claro. yo, No, yo llegué. porque cuando Yo se yo lesiona, vi que el árbitro empezó a buscar la tarjeta y yo dije, me expulsaron. no, Con la primera jugada, no había tocado el balón. no, Era no, la no, primera jugada. porque yo cuando estirábamos, ay, hablábamos de eso y no sé qué, y, ay, no, quizás, pero bueno, ahí vamos, esperen la tarea, porque un jugador, y yo lo dije también cuando Miller sacó como a relucir el proceso, el jugador que yo haya tenido en mi carrera, no sé cuánto me quede, o si vuelva al ruedo, pero en lo que he tenido, jugador dedicado, que yo pasaba, salía de la universidad, lo veía, su botinito para el gimnasio que quedaba aquí, el Planet, y de ahí para la casa. De la casa al estadio del entrenamiento, el entrenamiento acabó, a la UPTC, el segundo, la cancha donde entrenaba. Todo el tiempo era muy marcado, todo, o sea, esa disciplina, pucha, tiene que llegar uno con esa disciplina. Gracias, Nanito. Sí,
sí, lo que hablamos al principio, esos valores, y yo me considero así, me considero muy disciplinado, muy entregado. Y hoy en día, ese es mi día a día también en la medicina. Trato de ser muy disciplinado, muy organizado, porque creo que eso es muy importante para uno pensar en conseguir grandes logros. La disciplina, la entrega, el orden, creo que eso es algo que mis papás me inculcaron y mis hermanos, y la vida deportiva me lo reforzó, y hoy en día es una base muy importante en lo que hago como médico. Vamos a pasar a esa parte de seguramente la transición de dejar de jugar al fútbol. ¿Cómo se toma esa decisión y de dónde la medicina? Bueno, pues yo en mis últimas etapas ya, mi última etapa en Patriotas, yo ya estaba alternando con el equipo profesional. De hecho, ya para la última temporada, últimos días, en un partido que tuvimos de la sub-20 en el estadio, creo que contra Llaneros, el profe Comesaña, Julio Comesaña, que llegó a dirigir al equipo profesional, fue a ver ese partido y nos subieron como a 4, ya para hacer pretemporada con el equipo profesional. Entonces, estuvimos ahí con ellos, ya empecé a entrenar con el equipo profesional de lleno, pero yo físicamente ya venía desgastado, yo ya venía, tomaba mucho medicamento para el dolor, entonces ya cero vida social porque yo terminaba mis entrenamientos y venía aquí al apartamento, entonces a ponerme hielo, a descansar para amanecer el otro día físicamente medianamente bien. Entonces ya llegó un punto en donde me sentí físicamente muy desgastado. Entonces me acuerdo tanto que aquí en el apartamento hablé con mis papás, estábamos almorzando y me puse a llorar. Les dije, me voy a retirar del fútbol. Eso fue algo muy difícil para ellos también. Mi mamá se puso a llorar, decía lo mismo que usted estaba diciendo, que es injusto, que mi hijo es dedicado, es disciplinado. Entonces ahí en ese momento como que uno no se explica muchas cosas, ¿no? Entonces con mucho dolor tomé la decisión de retirarme del fútbol y fue empezar de cero porque no sabía qué iba a hacer, no tenía nada organizado en cuanto a qué me iba a poner a hacer. Entonces literalmente me senté, eso fue un ejercicio muy consciente, entonces me senté a mirar carrera por carrera. Bueno, esta carrera de qué se trata, qué es ingeniería civil, porque la orientación vocacional que uno tiene en el colegio, yo digo en todos los colegios, no es tan buena como uno quisiera, porque uno no sale tan orientado en cuanto a la parte de qué carrera escoger. Entonces, ¿qué esta materia qué es? Me puse a mirar un ejercicio muy juicioso. Entonces, ¿qué materias tenía cada carrera? Entonces, medicina, ¿qué es eso de anatomía, de morfología, qué es histología, etcétera? Y casualmente, pues por mis lesiones deportivas, yo tuve mucha cercanía con la medicina. Entonces, con el cita con el ortopedista, cita con el deportólogo, con el fisiatra, con la fisioterapeuta. Entonces, un día mi hermano mayor, mi hermano Juan Camilo, que además de que ha sido mi hermano mayor, él ha sido también muy paternal conmigo y ha estado presente ahí siempre en todas las etapas, con mis otros hermanos también, pero él siempre como dirigiéndome el camino, como, ojo, mire, considere esto, haga esto. Entonces él me dijo, oiga, ¿por qué no estudia medicina? Estábamos aquí en la sala sentados, entonces me quedó sonando la idea, me quedó sonando y tomé la decisión. Entonces, un día le dije a mis papás, bueno, quiero estudiar medicina. Entonces, eso fue la sorpresa para ellos, medicina, ¿estás seguro? No tengo familiares médicos, entonces fue una sorpresa para ellos. Tomé la decisión, inicialmente me presenté a la UPTC, no me alcanzó el ponderado del ICFES, entonces pues decidí esperar porque no consideraba la posibilidad de estudiar en Uniboyacá por el tema del valor del semestre. Económicamente no estábamos muy bien en ese momento, entonces empecé a trabajar. Tuve una etapa corta, pero también muy bonita, que recuerdo con unos grandes amigos que son Jorge Mario, Roberto Uribe y Edilma Sarmiento, que son los dueños del Planet Gym, del gimnasio que usted hacía mención hace un momento. Es que me vieron desde muy pequeño allá entrenando con la selección Boyacá, nos volvimos muy amigos, entre familias incluso. Y cuando yo decidí pues empezar a trabajar, ellos me abrieron las puertas del gimnasio y empecé a trabajar como instructor del gimnasio. Entonces estuve un buen tiempo, pues no, de hecho como 1 o 2 meses trabajando con ellos, a quienes estimo bastante. Y pues en ese momento mi hermano mayor
llama a mi mamá, le dice como, bueno, ¿qué está haciendo mi hermano? No, pues va a esperar a presentarse nuevamente el otro año en la UPTC. Entonces él dijo, no, ya empecemos en la Uniboyacá, yo le voy a hacer una contribución económica, miramos, sacamos crédito, hice TEX, lo que sea, pero ya, que empiece su carrera. Entonces ahí fue cuando inicié mi carrera en la Universidad de Boyacá, de medicina. Ya. No es que fue que dijo, ya no quiero jugar fútbol, ahora me voy a hacer médico. Ah, bueno, papito, vaya y lleve de una vez para que pague. No, eso fue difícil, fue difícil. Fue un inicio difícil, no solamente económico, mis papás, el esfuerzo que hicieron, mi hermano mayor, entonces no fue fácil en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo académico, ¿no? A lo académico fue difícil llegar del deporte y después de 2 años y medio sin tocar un libro, a sentarme en los salones de clase de una carrera tan rigurosa que es la medicina. Eso al inicio fue bien complejo, No me imagino. bien complejo. Y bueno, ¿y cómo surgió poner eso a favor? ¿Cómo pasó? Bueno, yo empecé mi carrera de medicina, me acuerdo que yo siempre pues me hacía en el puesto de adelante, pues con la intención de ponerle atención al profesor, de estar muy pendiente de la clase, pero asimismo me preguntaban, entonces yo me empecé a sentir el más ignorante de la clase. Yo, de hecho, yo llegué un par de veces llorando al apartamento porque yo decía, ¿en qué me metí? Mis papás, el esfuerzo que están haciendo, yo decía, no. Entonces dije, bueno, tengo dos opciones. O me quedo llorando y no hago nada y me retiro de esta vaina, o me levanto y empiezo a coger esto con actitud, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, esa fue mi decisión. Empecé a tener una rutina de estudio muy rigurosa. Yo me despertaba a las 3 de la mañana a estudiar, tuviera o no tuviera examen. Leía, estudiaba, repasaba. Me acuerdo que mis papás a veces domingo 10 11 de la noche me decían, oiga, acuéstese ya a dormir, no estudie más. Entonces empecé a coger una rutina muy rigurosa de estudio, empecé a subir mi rendimiento y terminé mi primer semestre bien, académicamente bien, y ya desde el segundo semestre con esos hábitos tan rigurosos que tenía de estudio, empecé a conseguir logros académicos, logré la beca al mejor promedio del semestre, en segundo semestre, y desde segundo semestre hasta 12º semestre tuve esa beca al mejor promedio de mi semestre. Pasaron los semestres y pues ya el rendimiento me permitió seguir cosechando pues, logros académicos y en un punto de la carrera logré ser el mejor promedio de la escuela de medicina. De toda la carrera de medicina tenía yo el mejor promedio y por ende pues la beca como ese mérito académico. Entonces fue pasar de sentirme en algún momento derrotado a decir, bueno, llenarme de valor y decir, listo, vamos a ponerle disciplina a esto y vamos a sacarlo adelante. Entonces me di cuenta que esto no se trata tanto de quién es más inteligente ni quién es más brillante, sino es de quién es más disciplinado, de quién es más entregado, más constante. Entonces esa es una gran enseñanza que me dio el paso de ser futbolista a empezar la carrera de medicina. El deporte. El deporte logra tantas cosas que uno no dimensiona hasta que pasa ese tipo de acontecimientos. Porque muchos creen que eso es ir a escampar, eso es porque haga algo para que no moleste, y el deporte lo saca a uno de cosas malas, lo forma, lo forja, lo moldea, lo cambia de una manera increíble, y por eso es que estamos haciendo esto. Que la gente entienda que es importante hacer deporte y que es importante saber que todo toma su tiempo. Porque Total, están dejando el deporte de lado solo porque no hay medallas, montón de medallas, o porque no hay un reconocimiento prematuro que les ayude a seguir adelante, y esto no funciona así. total. Yo creo que esos valores que adquirí o que reforcé mejor en mi etapa como jugador, como deportista, fueron muy importantes en ese proceso académico también. El deporte le da a uno disciplina, lo hace a uno más maduro, afrontar un poco con más calma los momentos difíciles, ser un poco más perseverante. Entonces creo que sí fue muy importante. El deporte fue la base para iniciar ese proceso y
para ese ascenso en el nivel que tuve desde el punto de vista académico también. Hoy en día, haciendo especialización en neurociencia, ¿sí? En Neurocirugía. neurocirugía. Lo que pasa es que Sí, la palabra neuro ya es otros dos mundos más. ¿Cómo va eso? sí. Pues bueno, eso fue un proceso. Yo cuando inicié la universidad, cuando inicié medicina, yo quería ser ortopedista, porque tuve cercanía por el tema de mis lesiones deportivas con la especialidad. Ya después me acerqué, pues, en tercer semestre vi neuroanatomía y neurofisiología, que es como entender cómo está formado el sistema nervioso y cómo funciona. Entonces, desde ahí quedé enamorado de las neurociencias en ese momento, que el cerebro humano es algo muy complejo y muy fascinante. Hoy en día, es pleno siglo XXI, no conocemos todavía de forma completa la complejidad del cerebro, pero es eso que nos hace humanos, nos hace una especie distinta y eso a mí me pareció muy apasionante desde el principio. Y fueron pasando pues, los semestres. Yo inicialmente dije, bueno, neurología podría ser, neurología clínica. Ah, hay unas especialidades clínicas, neurólogos clínicos y neurocirujanos que son los que se encargan ya de la parte quirúrgica. Yo inicialmente no, neurología, uno pues muy temprano en la carrera pues no diferencia muy bien las especialidades. Pasaron los semestres, conocí a un gran maestro, al quien yo, así como cuando yo en Patriotas veía a los jugadores grandes y también yo antes de entrar a estudiar medicina escuchaba del doctor Álvaro Suárez, un neurocirujano muy reconocido aquí en Tunja. Y llegué a la universidad y llegó el punto en donde el doctor Álvaro Suárez era mi profesor. Entonces yo lo veía y yo lo escuchaba y yo lo veía operar, yo entraba a cirugías con él. Yo dije, es la neurocirugía. Esto es perfecto, es lo que yo quiero porque reúne la complejidad de la parte de las neurociencias, del entendimiento del cerebro y del sistema nervioso, y reúne otra cosa muy importante y para mí muy apasionante, que es la cirugía, el acto quirúrgico, Estrés, así. de principio a fin, lavarse, ponerse el traje quirúrgico, entrar a una sala y tener en las manos la vida, el futuro, las expectativas de un paciente, eso me parece a mí muy apasionante. El doctor Suárez fue quien me motivó, me inspiró también a ser neurocirujano, entonces tomé la decisión y empecé desde ese momento, octavo semestre, a empezar a construir hoja de vida. Entonces empecé a ir a congresos de neurocirugía, empecé a ir a algún grupo de interés que él tenía ahí en el Hospital San Rafael, asistir a las revisiones de tema, a las juntas del servicio y empecé a crecer en ese propósito hasta que terminé mi carrera y ya. Pero eso es adicional. O sea, eso es de vocación de decir, yo debo hacer eso para él, pero no está en el currículo. O sea, no dice como clases, un horario, No, sino no, es no. adicional, Sí, como un semillero, adicional. como algo adicional. Yo alguna vez le comenté a él, le dije yo, a mí me gusta la neurocirugía y él me abrió los brazos y me dijo, mire, si quiere revisamos tema ahí en el hospital, entonces yo sacaba de mi tiempo, entonces me leía un capítulo, me leía un artículo, íbamos, lo discutíamos, lo revisábamos, pero todo eso es tiempo adicional. Ya después para mi última etapa como médico en el internado rotatorio, se llama así, que es el último año ya de prácticas, yo pedí una rotación especial y roté 4 meses en neurocirugía con él. Entonces estuve muy cercano y muy expuesto a las especialidades de mis etapas de formación como médico general. Ya de ahí para adelante eso es otra historia, pero, pero pues como médico general, él fue mi principal maestro y fue quien me inspiró y esos fueron los espacios que me permitieron acercarme a la especialidad. ¿Cómo, cómo Oscar es el deportista estructurado, milimétrico, y todo eso cogerlo y ser ahora el Oscar neurocirujano, milimétrico, centrado? Eso es que eso es de admirar. Lo digo porque yo tengo una manera de ser totalmente diferente, a pesar de ser muy cuadriculado en las cosas y me dijo a las 10 y yo a las 10 ya estaba en la puerta timbrando. Eh, hay otras cosas que yo, mm, pero ser así es que eso es de exaltar. Yo ojalá pudiera con mi hijo y el día que yo no necesite, ojalá, pero que necesite una cirugía de cerebro, espero que me la haga usted. Porque la verdad sé que vas a hacer las cosas de una manera que uno esperaría
que sea la parte humana, porque siempre escuchan, no, es que los médicos no son humanos, los médicos no tienen esa sensibilidad, pero yo creo que eso es simplemente una cosa que repite la gente porque la escuchó alguna vez. Sí, ese tema, yo creo que también el hecho de que yo fui muchas veces paciente, porque entonces yo acudía a los médicos en su momento con la intención de poder continuar jugando, con la ilusión, mire doctor, ayúdeme. Eh, Uno ve a los médicos como alguien, pues una persona muy importante que tiene en sus manos la posibilidad de que uno siga cumpliendo sueños, de que uno siga construyendo muchas cosas en su vida. Entonces, el hecho de yo haber sido paciente muchas veces creo que ha sido algo muy importante para mi ejercicio hoy en día porque entiendo las necesidades de muchos pacientes, de muchas personas que acuden en busca de ayuda. Sé lo que es estar allá del otro lado, tener expectativas de que ven al médico como la persona que si me ayuda y si le sale bien la cirugía, voy a poder seguir jugando, voy a poder seguir entrenando o muchas cosas más que componen la vida y los sueños de muchas personas. Eso también fue interesante y creo que también me he nutrido mucho de eso para hoy en día mi ejercicio como médico. Bueno, Oscar, muchísimas gracias, hermano, por compartir con nosotros ese espacio, esta historia. De pronto hay algo que no se me haya ocurrido indagar o algo que su merced nos quiera dejar adicional. Ya pues muy corto la llegada a Bogotá, que eso también fue otra historia, llegar de provincia, digo yo, de una ciudad intermedia Sí. a Bogotá tampoco fue fácil porque llegar a competir con médicos de las grandes universidades del país, de grandes, me refiero a tradicionales y reconocidas, Javeriana, Andes, la misma Universidad del Bosque, entonces no fue fácil llegar uno a competir por ese cupo. Entrar a una especialidad médico-quirúrgica aquí en Colombia es muy difícil, pero tuve la fortuna también de encontrarme con grandes maestros, de llegar a una clínica como la Clínica Shayo y conocer a grandes profesores que también me abrieron las puertas. Fue como llegué a Bogotá y me abrieron la puerta, se asomaron y me dijeron, oiga, venga, bienvenido, aprenda de nosotros, aprenda del servicio. Los profesores Fonnegra, Julio y Andrés Fonnegra, el doctor Juan Carlos Díez y el doctor Andrés Segura, que así como mis otros maestros y en otros escenarios, pues ellos fueron los que me abrieron las puertas allá en Bogotá y empecé a crecer con mucho esfuerzo, mucha dedicación y finalmente logré el acceso a la especialidad, que eso es algo que aquí en Colombia es también muy complejo y muy difícil, pero se logró. Y ahí estamos hoy en día, muy contento. Digo yo que vivo todos los días en propósito porque me levanto, le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme hacer lo que más me gusta. Yo me siento pleno en la clínica, me siento pleno cuando entro a cirugía, me siento pleno cuando cojo un libro, un artículo y aprendo cosas nuevas del cerebro. Entonces, hoy en día me siento muy feliz y pues bueno, Nanito, muchas gracias por permitirme compartir esta historia y ojalá que sea de utilidad también para muchas personas que hoy en día están también de pronto en ese proceso formativo o en alguno de los procesos que yo transité y que se puedan identificar con eso. No, Osquita, hermano, muchísimas gracias porque esto es de todos. Esto es un boyacense buscando que Boyacá esté en el mapa, que Boyacá se vea diferente, que la gente entienda que acá tenemos talento, que el deporte nos lleva a otras esferas, pero que el talento lo mantenemos en Boyacá siempre, en todo momento, y que somos un montón los que queremos que el boyacense sea reconocido. Y a mí me alegra tener un amigo como su merced y más saber que es mi Igualmente. médico, que cualquier cosa uno sabe que vas a la fija. Bueno, Gracias, gracias Nanito. por todo, por esas llamadas que yo estaba molestándolo. Mi hijo tiene gripa, mi hijo le duele No, esto, mío, porque uno de papá cuando está chino chiquito uno no sabe ni qué hacer. eso es para mí gratificante que recibir esa confianza también de parte de ustedes. No. Osquita, gracias. Nos vemos, nos seguimos viendo y esperamos que la gente se suscriba, nos acompañe un poco más en este proceso, que esto eran 10 capítulos. Era una transición rápida, un cierre de la crisis de la mediana edad
Y hoy Ya hoy casi se alargó. ya casi lo sube a Netflix. Ya estoy, o sea, estoy a 30 capítulos más de volver esto padres e hijos. Ikigai Kauji con Henry Martínez.